Traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. En los videos anteriores estuvimos explicando cómo traducir del lenguaje algebraico al cotidiano. En esta ocasión vamos a traducir del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. Aquí tenemos 12 situaciones en el lenguaje común y la vamos a llevar a expresiones algebraicas. La primera que tenemos es la edad de Pedro. La edad de Pedro no la conocemos y por lo tanto la tenemos que representar con una letra, una variable. En este caso utilizamos la letra X, que por lo regular es la más usada. X representa la edad de Pedro, pero también pudo ser otra letra. El segundo caso dice la edad de Pedro más 5. Evidentemente, si la edad de Pedro representa X, entonces solamente tenemos que añadirle el más 5. Serían X más 5. La tercera expresión dice el doble de una cantidad. Entonces, lo único que tenemos que añadirle a esa cantidad que no la conocemos es un coeficiente 2, o sea, un 2 en la parte izquierda. Y sería de esta manera, 2x, que representa el doble de una cantidad. La cuarta expresión dice la tercera parte del cuadrado de un número. En videos anteriores hemos expresado que cuando se hace referencia a el término segunda, tercera, cuarta parte y así por el estilo, se hace referencia a la división. En este sentido, entonces, al hablar de la tercera parte es de dividir entre 3 del cuadrado de un número. Al hablar del cuadrado, estamos hablando de un exponente 2 y de un número que no conocemos, lo representamos con la letra X y quedaría X al cuadrado sobre 3. La quinta aseveración dice la diferencia entre dos números. Hablar de diferencia, en videos anteriores explicamos que hace alusión a la resta y dos números cualquiera pueden ser representados, en este caso, por A y B, por utilizar otras letras. La sexta expresión dice la cuarta parte del cubo de un número menos 2. Como hemos dicho ya, la cuarta parte es división, el cubo de un número es elevar un número a la 3 y menos 2 es bastante explícito, quedándonos de esta forma. La séptima expresión dice la mitad de la suma de dos números. Al hablar de la mitad nos referimos a una división entre 2 y la suma de dos números puede ser representado de esta forma, de manera que nos queda A más B sobre 2 o entre 2. La octava expresión dice una cantidad al cuadrado por otra cantidad. Es bastante lógico, entonces, expresarlo de esta forma. Sería X elevado a la 2 y poner una Y. Entre X y Y no existe ningún signo de operación. La ausencia de signos de operación, de suma, resta, de división. Entonces, cuando no hay signos, evidentemente se hace referencia a una multiplicación. La novena expresión dice 4 veces mi edad aumentado en 3 años. Quedando de esta manera, el cuádruple de una cantidad más 3. 4 veces mi edad aumentado en 3 años. La décima expresión dice el cuadrado de la diferencia de dos números. Nótese que aquí dice el cuadrado de la diferencia de dos números, de manera que tenemos que hacer a menos b y elevarlo al cuadrado. Algo similar, pero que el juego de palabras aparentemente lo hace similar, pero que es diferente, dice la diferencia de los cuadrados de dos números. Miren que aquí es una expresión diferente. En este caso, la diferencia es entre el cuadrado de dos números. En el caso anterior, en el caso 10, lo que decía era el cuadrado de la diferencia. Aquí es la diferencia de los cuadrados. Y es un dato digno de destacar. La última dice el doble de la cantidad de libros que tengo disminuido en 2 es igual a 16. Evidentemente, la cantidad de libros aquí es desconocido. Porque aunque dice que tengo, no se hace explícita la cantidad. Entonces lo representamos como 2x o el doble de la cantidad de libros disminuido, o sea, menos 2, y todo eso igual a 16. Aquí vemos al final entonces una ecuación que con ella pudiéramos entonces determinar cuántos libros tengo. Pero es una forma de representar o traducir expresiones del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. Si este video te ha sido de utilidad,
te pedimos que le des like y lo compartas. Muchas gracias.